Hola, bienvenidos a su canal Jesús en mi hogar. Hola familia. Hola, ¿cómo están? Hola Marcos, hola Ángel, ¿cómo están? Bueno, sabemos que alguien falta aquí. Sí, ¿verdad? podemos notarlo. Sí, pero vamos a ver si nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo para no cubrir esa parte, porque ella lo hace muy bien, pero vamos por ahí. Ella está detrás de cámara. Bien, señores, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y me gustó este tema más cuando lo leí en una matutina, y es sobre la hospitalidad. Sabemos muy bien que nos dio ejemplo a nosotros como una persona hospitalaria, y esto fue Jesús. Así que vamos a hablar de esto. Y tengo una cita muy interesante que se encuentra en Juan 11:5, que nos dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Bueno, esta familia, quien vivían en Betania, Jesús le gustaba ir frecuentemente a donde ellos, porque cuando él iba encontraba reposo, descanso allí. Él se sentía acogido, sus palabras eran escuchadas, la fe que ellos decían o pronunciaban de Jesús y que ellos creían en Jesús, todo eso hacía que Jesús se sintiera cómodo en esta familia. Y Jesús, bueno, como dice la palabra, que él andaba frecuentemente, pero no tenía como un hogar específico. Pero sin embargo, yo pude leer en la matutina que estuvimos estudiando en una ocasión, y decía: su espíritu hallaba descanso en esta familia. Descanso. Me interesó mucho este podcast porque específicamente esa palabra, hallaba descanso. Así es, papi. En Mateo, y podemos ver de lo que se puede leer de esta familia y de Jesús, que en Mateo 8:20 dice: Jesús dijo: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sin embargo, en este hogar de Betania podemos ver de que Jesús encontraba ese abrigo, ese reposo y, como tú dices, ese descanso. Sentía como si ese fuera su hogar. Él no tenía hogar en esta tierra, pero ahí podía descansar. Exacto, Lázaro había sido entre los primeros discípulos de Jesús y también, aunque no lo siguió como los 12, uno de los más cercanos colaboradores con él. Por eso Jesús lo amaba mucho. Vemos que sobre él incluso se llegó a hacer uno de los mayores milagros que Jesús hizo en la tierra, la resurrección de una persona. Incluso fue una resurrección singular, ya que fue un escenario que el Señor preparó, esa resurrección, para que pudiese el mundo ser testigo del verdadero poder que tenía Cristo. Así es, señores. Miren, esta familia tenía algo distintivo, y es algo que nosotros deberíamos también tener: la hospitalidad. Esto distinguía muchísimo a esta familia porque ellos practicaban esto. Es algo que nosotros debemos admirar, porque eso es, como se dice, practicar la religión. Son muchas las personas que en un momento de la vida quizás tienen un hogar, pero no son amadas, no son personas acogidas, no son personas que han recibido un buen trato. Y tú ves incluso en su rostro la amargura, la tristeza, que nosotros en un momento de la vida podemos ser hospitalarios con nuestros afectos, nuestra forma de hablar, tratarlo, incluso brindarle descanso al alma, brindarle descanso incluso en nuestro hogar, abrirle las puertas. Yo creo que esto de la hospitalidad es algo que nosotros deberíamos practicar. Esto es hacer religión. Sí, pero lo más importante, bueno, una cosa que tenemos que tratar es: ¿qué es exactamente la hospitalidad? Bueno, la hospitalidad es la virtud de recibir, acoger, tratar con amabilidad, generosidad y respeto a visitantes o extranjeros. La palabra deriva del latín hospes, que significa anfitrión y huésped, y se enfoca en hacer que el otro se sienta bienvenido. En pocas palabras, hospitalidad es cuando nosotros buscamos hacerle ese espacio a las personas para que dentro de nuestro hogar sientan que es su hogar. Es brindarles esa comodidad para hacerlos bienvenidos, ya sean visitantes o sean extranjeros. Sí, la Biblia nos da
muchas personas referente a esto que fueron hospitalarias. Y tenemos en el caso de Abraham. Yo sé que muchas personas inmediatamente hablan de la hospitalidad, se trasladan a la historia de Abraham. Exacto, quien fue elogiado como uno que sin saber los hospedó ángeles. Exactamente. Abraham, incluso en una ocasión, se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 18. Abraham vio a 3 forasteros que andaban por ahí. Y él corrió y le dijo, no, por favor, no pasen de tu siervo sin que antes pues lleguen a la casa y todo eso. Y me impresiona porque Abraham no solo le dijo, pasen, vengan a la casa, sino que brindó todos, le dio un trato especial. Y allí le dijo a Sara, prepara comida, dale pan. Sara le dio pan y le dio agua. Es como se dice, le dio un servicio completo. Y más adelante vemos que Abraham, fruto de todas las cosas más que Dios cumple su promesa, pero fruto de eso también le vino lo que fue su hijo Isaac. Eso es parte de lo que es la hospitalidad, porque Dios, vamos a decir que Dios recompensa ese trato. Y no solo sin saber los hospedó ángeles, hospedó al mismo Jesucristo. Así es, exactamente, porque se conoce que esos 3 forasteros que andaban por ahí eran ángeles, y entre ellos estaba Jesús. Exactamente. Uh-huh. Sí, papi, y esto era una costumbre que Abraham traía, y no solamente fue esta vez, Abraham siempre era así, hospitalario, y por esto, pues, como tú dices, hospedó ángeles y al mismo Jesús. Y tú sabes que muchos de nosotros vemos esta historia y decimos, wow, si yo tuviera la oportunidad de hospedar a Jesús y a los ángeles en mi hogar. Sin embargo, no hay necesidad de hospedar vívidamente a ángeles así, tal cual, como forasteros que están caminando y de repente, ven, entra a mi casa. Sino que hay un versículo que dice que lo que hagamos con las otras personas, o sea, lo que hagamos con hermanos de la iglesia, lo hacemos al mismo Jesús. Que si hay un hermano que tiene necesidad y nosotros le brindamos ropa, comida, a Jesús se lo estamos haciendo. Entonces, si Jesús dice esto, no significa entonces que al nosotros hospedar o ser hospitalarios con una persona de la iglesia, no estamos siendo hospitalarios con Jesús y lo estamos pues estamos haciendo con Jesús. O sea que no hay necesidad de hacerlo así tal cual como Abraham. Diario lo podemos hacer siendo hospitalarios con los demás. Así es. Por cuanto a uno de estos pequeños hiciste, a mí también lo hiciste. Mira, Ángel, eso que tú dices es muy importante. Incluso la hospitalidad toma fuerza porque influencia a otra persona, miembro de la familia. En el caso de Abraham, recuérdate que Abraham es mucho más viejo que otro personaje que fue también hospitalario, que fue Lot. Y Lot creció en el ambiente del hogar de Abraham. Y esto también pasó a la familia completa, porque Lot también fue una persona hospitalaria. Más adelante voy a hablar de Lot. Pero vemos esto, que la hospitalidad toma fuerza como algo que influye a otros que estén a tu alrededor y otros pueden ir aprendiendo. En el caso de Lázaro, también, que cuando escuchó de Jesús, hablar de Jesús, todo eso, llevó esta noticia a la familia. Marta y María también fueron personas hospitalarias. Así es, papi. Y yo tengo otro caso, podríamos decir, de la hospitalidad. Y es uno que no se puede quedar. Es súper interesante y nos demuestra también las bendiciones que pueden venir por esta virtud. Como dijo Marcos, que es una virtud, que es la hospitalidad. Este caso sería la viuda de Sarepta, que se encuentra en Primera de Reyes 17, en Primera de Reyes 17, 8 y 24. Se encuentra la viuda de Sarepta. Y vemos que se dedican pocos versículos a su vida, vamos a decir, a lo que se encuentra registrado en la Biblia. Sin embargo, en estos pocos versículos se relata, se da a entender y se escribe como pues ella fue hospitalaria con Elías
como Elías llegó a su casa, ella fue hospitalaria con él, el milagro de la abundancia de pan, una tragedia, que muere su hijo, y resucitarlo. Entonces en estos pocos versículos podemos ver todo esto. Y ella viene igual que Elías, que de repente aparece, no se dice pues sus padres, no se dice exactamente, bueno, no se dice tanto. Hay un registro anteriormente de ella, Exactamente. aparece en ese versículo y comienza a hablar de ella cuando recibe a Elías. Exactamente, no se dice sus padres se llamaban tal y tal, la niña de niña fue nada de eso. Sin embargo, podemos ver la virtud de esta mujer. Y Dios pudo elegir a más personas en Israel. ¿Cuántas personas había en Israel para que fueran hospitalarias con Elías? Sin embargo, Dios escogió a esta persona, demostrándonos que el Señor no busca a la mejor persona para ayudar a sus siervos, sino que busca a cualquier persona. Sí, Ángel, así es. Él como que no escoge a alguien, ve a la casa de fulano porque tiene una casa grande o porque él tiene mucho dinero, porque allí hay abundancia de comida. Él escoge incluso a la persona más sencilla, más humilde, pero que practica esto de la hospitalidad. Exactamente, es lo que quiero plantear, de que no exactamente el Señor coge a la persona que pueda dar lo mejor, o sea, pueda dar la mayor comodidad, sino elige a la persona que pueda dar el mejor calor humano, podríamos decir, Así o es. que tenga el mejor corazón. Bueno, y vemos de que llega, están recogiendo un poco de leña, sí, y le dice que están recogiendo para la última comida. Wow. Esto era una mujer fenicia, y vemos que hasta Fenicia había llegado pues la hambruna, vamos a decir. Vemos de que la mujer coge Elías ve que está cogiendo eso, le pregunta y le dice que si le puede dar un poco de pan. Ella reconoció de que Elías era un siervo de Dios y ya había escuchado de Dios. Ella ni siquiera vivía en Israel, ni iba a la sinagoga, iba pues al templo a adorar quizás, pero ya había oído del Señor. Y cuando ella vio de que esto era un siervo del Señor, dejó a un lado su propia necesidad de alimentarse y ella no esperaba un milagro, ella no esperaba el milagro de que su comida fuera aumentada. Sin embargo, ella vio en Elías un siervo de Dios y por eso vemos de que ella coge y le hace un pan a Elías y Elías, oye lo que hace Elías, él come primero. Wow. Pero vemos de que luego Dios le aumentó la comida en abundancia. Luego vemos de que llega la tragedia, muere su hijo. Y aquí es donde muchos de nosotros decimos, yo hago las cosas bien y me pasa lo contrario. O sea, me pagan mal por bien. Exactamente, mal por bien. Pero vemos de que muere su hijo, pero Dios lo salva, lo resucita. Sí. A través de su siervo Elías. Y vemos de que Dios nunca abandona a las personas que ayudan a sus siervos, que dan algo a sus siervos y que practican la hospitalidad. Dios nunca lo abandona, sino que los prueba, pero aunque los prueba, los recompensa. Así es, Ángel. Esto de la hospitalidad es muy interesante. Como yo había dicho al principio, esto es practicar religión. Señores, nosotros somos seguidores de Jesús. Y Jesús fue una de las personas que practicó esto de la hospitalidad. Y nos dio ejemplo para que nosotros, como seguidores de Él, podamos practicar esto de la hospitalidad. Y vemos ahí el resultado de ese espíritu noble que tenía esta mujer. Más tarde vemos que su hijo murió y Elías, pues, le resucitó con el poder de Dios, claro. Entonces sabemos muy bien que esto no pasa por alto. Dios tiene presente a estas personas que con ese espíritu noble y ese espíritu de hospitalidad, entonces es anotada esa obra que es hecha aquí en la tierra
Y cuando pasan estos casos, como pasó con esa mujer, pues entonces Dios obra grandemente como obró a través de Elías. Sí, una historia muy similar a esa, la de mujer de Sarepta, es una que ocurre con Eliseo, y es la mujer sunamita, que podemos encontrar en Segunda de Reyes 4. Permítanme contar un poquito antes el contexto. Elías acababa de ascender al cielo y había dejado su manto sobre Eliseo. Conocemos que en el tiempo de Elías el pueblo de Israel había dejado de creer en Dios, y ahora estaba en una etapa donde todavía tenían dudas acerca de sus creencias, no estaban firmes. Y Eliseo es levantado como ese profeta que le toca afirmar al pueblo de Israel, construir columnas firmes. Por lo tanto, había muchas personas que todavía dudaban un poquito de él. Así es, la apostasía se había arraigado tanto en los tiempos de Acab que ya era difícil de sacarla. Exacto. Entonces, eso es algo que muchas personas no entienden cuando la historia ocurre con las 42 muchachos y las 2 osas, que no eran muchachos así, niños, la Biblia le llama muchachos, aunque eran probablemente hombres ya de 17, 18 a 20 años. O sea, personas ya maduras realmente, que se burlan de Eliseo con la frase de sube calvo, sube tú también. Wow. Y no era solamente que le estaban burlando de su calva de Eliseo, sino estaban burlándose de la historia de la ascensión de Elías. Por lo tanto, el Señor no podía dejar pasar esta oportunidad, no podía dejar pasar esta ofensa así de fácil, porque iba a manchar la obra que Eliseo iba a proseguir para afirmar a Israel. Por eso salen 2 osas del bosque y devoran a 42 de los jóvenes que estaban ahí. Fue muy importante que tú explicara eso, porque la gente pudiera decir, wow, qué cruel, pero mira el detalle. Exacto, eran esta ofensa, si se dejaba pasar y se extendía por Israel, de que unos muchachos se burlaron de Eliseo y no pasó nada, pues todo Israel se iba a burlar de Eliseo, y al final se iba a perder todo el pueblo. Así es. Por eso es que hay que entender el marco completo. El punto. Esta mujer desde el principio reconoció que Eliseo era un varón de Dios. Y es una parte que hay que resaltar al inicio de la historia. Cuando ella habla con su esposo, le dice, yo sé que este es varón de Dios. Entendió la obra de el misionero enviado por el Señor. Y por esa razón ella decidió cooperar con la forma en la que podía con la obra del Señor, y invitaba a Eliseo cada que podía a su casa a descansar. La frecuencia con la que Eliseo tenía que pasar por la ciudad de Sunem, ya que era un punto central en el pueblo, era tanta que la mujer decidió decirle a su esposo, vamos a construirle un cuarto. Y ahí le colocaron un cuarto no con lujo, sino con lo esencial, porque ella entendió la cual es lo que es la hospitalidad, es proporcionarle lo esencial a la persona. Exacto. No acomodarlo hasta el punto de darle un lujo, sino de acomodarlo para que pueda continuar su camino y su obra. Entonces esto era una habitación que Eliseo y su compañero, su sirviente, pasaban y se quedaban. Esta hospitalidad le tocó tanto a Eliseo que decidió hacerle un favor a ella. Entonces se investigó la historia de ella y se dio cuenta de que ellos querían un hijo, pero no habían podido tenerlo. De hecho, una mujer que no tenía hijos en los tiempos de Israel era una mujer que tenía todas las razones para estar amargada. Exacto. Pero ella no, ella había decidido incluso no resentir al Señor, sino apoyar su obra. Así es. Por eso Dios les decide enviar un hijo, aún en su vejez. El hijo creció, pero luego enfermó y murió. Wow. Y igual que la historia de la mujer de Sarepta, el Señor decide revivir este hijo por la hospitalidad que esta mujer le había mostrado tan frecuentemente. Wow. Y las bendiciones en un momento no se quedaron ahí. Tiempo después hubo un hambre en la tierra de Israel y esta pareja, la mujer y su esposo junto con su hijo, tuvieron que mudarse a otra tierra. Cuando regresaron, sus campos habían sido robados. Pero esta mujer le cuenta su historia de cómo había cuidado Eliseo al rey. Eliseo mismo da testimonio y el rey les devuelve las tierras. Lo que quiere decir que la obra de hospitalidad no solo le dio un hijo, sino que les devolvió sus tierras. Exacto. Más de lo que ellos dieron. Y así nos dice Jesús, si dais tantos en esta tierra, recibiréis aún mucho más allá en el cielo.
Porque no hay no hay una persona que en esta tierra diera su vida o diera algo que no reciba más allá en el cielo. Así es. Qué parecida las dos historias. Nunca lo había visto desde ese punto. En primer lugar, parecidas en que muere pues el hijo. Y en segundo lugar, parecidas en que hay una hambruna y pasa algo malo. Sí. Un poco parecidas. Bueno, familia, este tema está muy interesante. Hablar sobre esto de la hospitalidad. Y hablando de esto de la hospitalidad, hay alguien que no se nos puede quedar. ¿Quién es? Lot. Yo mencioné ahorita de eso. Lot. Ujú. Lot fue una persona quien escuchó en un momento que andaban dos forasteros por la puerta de la ciudad. Y Lot fue y le invitó a pasar para su casa. Y le dijo que, bueno, que entraran a su casa incluso arriesgando su vida, porque también los ciudadanos de ese lugar, de Sodoma, se dieron cuenta que estos dos hombres andaban por ahí y fueron en busca de ellos. Pero Lot hospedó a estos hombres y le invitó a pasar, aún arriesgando su vida. Saben que esto se conoce como un acto de hospitalidad de Lot, porque en ese tiempo era un problema. Cuando andaban personas forasteras de otro lugar, personas que andaban visitando, pues los ciudadanos, aparte del celo que tenían de esto, pues también eran hombres perversos. Y Lot invitó a estos dos hombres y pasen, vengan, arriesgando aún su vida, como ya dije. Bueno, aún sabemos muy bien que esto fue un acto de hospitalidad. La hospitalidad, como venimos trayendo, esto trae como un resultado al cristiano. Esto le deja, como escuché de la historia que ustedes mencionaban, finalmente esta gran obra, esta bondad, el desprendimiento incluso de las cosas que tenemos para dar y todo eso, pues hace de nosotros tener un corazón sencillo, humilde y noble. El cielo no pasa por alto esto. Cuando llegó un momento que la ciudad de Lot iba a ser destruida, Sodoma, por el espíritu de la hospitalidad que este hombre tenía, pues Dios libró su vida. Incluso libró toda su familia, aunque no toda la familia se salvaron, porque parte de esta familia pereció. Pero sabemos muy bien que fue incluso el resultado de esto fue la liberación de Lot y su familia de la gran destrucción que venía para Sodoma. Eso lo vemos por el fruto de tener ese espíritu de la hospitalidad. Y es el llamado que traemos a colación nosotros con este tema de la hospitalidad. Cómo nosotros tenemos que ejercer esto y practicarlo. Eso es incluso nosotros hacer religión. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que estamos llamados a nosotros amar a nuestro prójimo, dar, buscarle, tratarle. Hay personas que se encuentran en situaciones de la vida con las que nosotros, los que estudiamos la palabra de Dios, podemos llevar palabras de aliento. Todo eso tiene que ver con la hospitalidad. La hospitalidad no solamente se queda para Abraham, para Lot, para la viuda o para la mujer que tú mencionaste, Marco, de la historia. No se queda para ellos. Ese llamado también es para nosotros, el espíritu de la hospitalidad. Nosotros estamos llamados a ser hospitalarios. Así que vemos aquí a Lot, quien fue una persona hospitalaria, igual que su tío Abraham. Sí, muy interesante la historia de Lot, cómo fue salvo. Vemos que en todas estas historias de hospitalidad, cada uno pudo tener una distinta salvación. También, Exacto. volviendo a la historia de Lázaro y su familia, para que podamos concluirla. Y de Elena de White nos dice acerca de ello, que Jesús hallaba con frecuencia descanso en el lugar de Lázaro. El Salvador, cansado de las sospechas y los celos de los fariseos, se refugiaba en este ambiente apacible. Allí encontraba una amistad pura y santa. Podía hablar con sencillez, sabiendo que sus palabras serían atesoradas. Jesús anhelaba la ternura y el afecto humano en ese hogar. No necesitaba hablar en parábolas, sino que abría el libro de la providencia ante el auditorio que realmente la apreciaba. Y eso, de esa manera, también podemos comprender
que cuál es el efecto de la hospitalidad. Porque, como decía Ángel, en Mateo 25 nos dice que cuando hacemos algo a uno de los pequeños, a Cristo también se lo hacemos. Y que al abrir la puerta a otra persona se la abrimos a Cristo para que Él entre en nuestro hogar. Sí. Así es. Sí, finalmente podemos volver a la historia de Lázaro. ¿Y cuál fue el resultado de su hospitalidad? La resurrección. Él fue resucitado como resultado de ser hospitalario con Jesús. Vemos hasta dónde llega la hospitalidad. Y en estas historias, como la vida de Sarepta, la que Marcos contó, podemos ver que uno de los mayores milagros que podemos ver en la Biblia es el milagro de la resurrección. Y en estas historias vemos 3 de esos milagros. Por resultado de la hospitalidad, vemos lo importante y cómo Dios aprecia esto de la hospitalidad. Sí, me gustaría, Ángel, que leamos Juan 11:21. Es muy interesante. Marco, mira a ver si tú puedes conectarte con esa cita. Juan 11:21. Ajá. ¿Lo tengo hasta dónde? Vamos a ir leyendo porque es interesante ver lo que pasó allí con Marta, María, y en el momento que Jesús se encuentra con esto con la muerte de Lázaro. Ya tú lo tengo Marta también. dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo también sé que todo lo que pides a Dios también te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: yo sé que resucitará la resurrección en el día final. Párate ahí, quédate ahí, Marcos, escúchame. Porque Marta le dijo: yo sé que Él resucitará en la resurrección en el día final. Señores, en el momento en que Jesús llega, debió sentirse Marta como Lázaro siendo su mejor amigo, Lo dejó morir. a quien Jesús amaba. Le mandamos el mandado: mira, ven, que tu amigo está enfermo, a quien tú amas. Sin embargo, cuando Marta ve a Jesús, en vez de sentirse o darle un reproche a Jesús, lo que le dice: sí, yo sé que Él va a resucitar en el día de la resurrección. O sea, todavía está teniendo una fe de lo que Jesús había dicho sobre acerca de que el que muere, pues va a tener la resurrección. Y ella dice: sí, yo sé que Él va a resucitar en el día final. Esto vemos que ella aún no perdió, a pesar de sentirse dolida por la muerte de su hermano, no perdió la fe en Jesús. Exacto, podemos ver eso en los siguientes versículos. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Exacto. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y ella respondió: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Wow. Cuando hubo dicho esto, fue y llamó en secreto a su hermana María diciendo: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue donde él estaba. Pues Jesús todavía no había llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, porque pensaron que iba al sepulcro y llorara allí. Luego, cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y le vio, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver los judíos que habían venido junto con ella también, se conmovió de espíritu y se turbó. Lloró también. Y dijo: ¿dónde la habéis puesto? Y lo llevaron allí. Jesús lloró. Entonces dijeron los judíos: mira cómo le amaba. Exacto. Pero algunos de ellos murmuraban diciendo: ¿no podía este, que abrió los ojos del ciego, hacer también que Lázaro no muriera? Jesús, conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía pues una piedra entre la entrada. Jesús dijo: quita la piedra. Marta, la hermana de Lázaro, le dijo: Señor, y es de ya, porque lleva 4 días muerto. Jesús le dijo: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Luego quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos arriba y dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.
Y diciendo esto, llamó en gran voz, Lázaro, ven fuera. Amén. Así es. Mira la parte que yo quiero resaltar en esta lectura. Los fariseos que estaban ahí, viendo este escenario, tirándose, como dicen, este show aquí, porque realmente ellos pronunciaron una palabra de crueldad. Y no sería que debió, si, ¿verdad?, siendo su amigo, a quien él amaba, mira cómo él está llorando, si él hubiese estado aquí, hubiese evitado que él muriera. Lo que no pensó María ni Marta en el momento. Solamente había que estar en el espíritu que estaban esos fariseos y los judíos, porque ellos no amaban a Jesús. Por eso ellos pronunciaron esas palabras. Decir, debió estar aquí, quizás no hubiese muerto. Pero Marta y María, quienes creían, como dicen, a ciegas en Jesús, pues amaban a Jesús de tal forma que no sintieron reproche hacia Jesús, sino que vieron la muerte como en el cuanto a Lázaro, y vieron que pasó naturalmente. Y bueno, maestro, si tú hubiese estado aquí, él no muere. Pero no hubo una parte con Jesús. Más bien trataron a Jesús igual que cuando él iba a Betania, de la familia, un trato de respeto, maestro, señor, y todas esas cosas que ellos pues le brindaron, presentaron a Jesús en el momento que Jesús estuvo ahí. Así que solamente había que amar a Jesús para creer en Él, aún a pesar de tener dolor, porque nuestros seres queridos mueren o algo que uno no espera. Pero creer en Jesús en el momento del dolor, eso es una obra de fe. Solamente hay que creer en Jesús para saber que Él está con nosotros en medio del dolor. Eso es parte de lo que es la hospitalidad. Sí, muy interesante todo esto. Podemos ver estas historias de la hospitalidad y de los beneficios que tuvo estas personas, pero no debemos centrarnos en los beneficios, porque muchas personas podrán decir, oh, yo soy hospitalario y voy a recibir esto y aquello. No, lo importante no es lo que vamos a recibir, sino de lo que damos. Debemos dar a los demás sin esperar nada a cambio. Por eso debemos darle a las personas que lo necesitan, porque es muy fácil que al darle un rico me devuelva. Pero si se lo doy a un pobre, no tendrá con qué devolverme. Y como dice un adagio por ahí, al que a pobre da, a Dios le presta. Porque sí, en algún momento Dios mirará eso y verá si fue de corazón y lo devolverá multiplicado. Por eso no lo hagamos pensando en un beneficio. El beneficio llegará si el Señor así lo quiere. Pero hagámoslo de corazón, como para el Señor. Así es. Amén. Muy interesante, Marcos, todo esto de la hospitalidad. Hay un versículo de la Biblia que yo no quiero dejar de mencionar, y es Apocalipsis 3:20, que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando yo leí este versículo y me puse a conectarlo con esto de la hospitalidad, y saber que a quien está afuera tocando nuestras puertas es una persona. Es una de las personas de la deidad. Y saber que está a la puerta, está llamando. Nosotros que hemos de practicar esto de la hospitalidad, tenemos que abrirle. Por eso Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Por eso tenemos nosotros que tener el espíritu de la hospitalidad. Saber que hay una persona afuera, agua, sol y sereno. No le deje fuera. Él está a la puerta llamando a tu corazón a algo que Él pide. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él. Y estaremos compartiendo un servicio completo de la hospitalidad. Porque Él dice, cenaré con Él y Él conmigo. Cada uno de nosotros estamos llamados a practicar esto de la hospitalidad. Ángel, Marcos. Sabemos muy bien que esto de la hospitalidad, eso es un don que cada uno de nosotros tenemos que cultivar. Y sabemos muy bien que no todo el mundo está
necesitamos abrir nuestra puerta, pero Dios dará discernimiento para nosotros saber a quién debemos dejar pasar a nuestro hogar. Y allí compartir con esa persona, el hambriento, el necesitado. Dios te va a dar luz para tú saber que ese que está tocando tu puerta está necesitado. Así que no le dejemos fuera. Él está a la puerta tocando nuestro corazón. Dejémosles entrar. Así es, papi, siguiendo esa línea de la hospitalidad. Muchos de nosotros, como yo dije anteriormente, entendemos de que ojalá y se nos diera la oportunidad de que en nuestro hogar viniera un profeta como Elías, o vinieran los mismos ángeles o el mismo Cristo, y nosotros diríamos, yo lo dejo entrar a mi casa, yo soy hospitalario con él. Sin embargo, lo que hacemos con uno de los pequeños, es decir, los de la fe, lo hacemos con el mismo Cristo. Entonces uno debe intentar de que uno sea hospitalario con las otras personas de la iglesia. Si una persona está en necesidad, necesita de algo de nosotros, no necesariamente tiene que ser que vive en nuestra casa o que esté un tiempo en nuestra casa, sino también otras cosas como ser hospitalario compartiendo, porque cuando Abraham y todas esas personas eran hospitalarios, compartían su vivienda, su carpa en el caso de Abraham, con las otras personas. Entonces, ¿no sería que nosotros también podremos compartir nuestra comida con el hambriento? Compartir ese pan con el hambriento, o dinero también podría ser. Cualquier cosa que la otra persona necesite y nosotros tengamos, compartirlos con él, y estaremos ejecutando la hospitalidad igual que Abraham, y se lo estaremos haciendo al mismo Cristo. Así Amén. es. Y mi querido amigo, te invito a que también hagas una obra para nuestro canal y te suscribas y le des a me gusta. Recuerda también darle al botón de unirse. Comparte nuestros videos y nos vemos en un próximo contenido. Bye. Hasta otra.